Apreciados colegas, cuando asumimos el reto de la conducción de esta querida institución, sabíamos que íbamos a tener una serie de obstáculos. Iniciamos este camino que ha sido bastante duro, bastante sacrificado, porque ordenar la casa implica que quienes han estado acostumbrados a que exista el caos, ahora se incomoden. Sin embargo, con la fortaleza que nos da el Señor, vamos a cumplir con nuestro objetivo, lograr muchos más beneficios en favor del agremiado y sus familiares, como lo estamos haciendo, y lo seguiremos haciendo, cueste lo que cueste, porque tu expectativa es nuestro. Que no lo hace solo el decano, sino toda la junta directiva. Agradezco, en nombre de la junta directiva, la participación y la concurrencia de todos y cada uno de ustedes, y que el Señor siempre lo guarde. Gracias. Yo me siento muy satisfecha de haber concurrido el día de hoy, porque se conmemora un día muy especial, el Día Internacional de la Mujer. Hay que hablar de empoderamiento, de romper mitos y de romper barreras, denunciar los abusos y luchar siempre por nuestra igualdad y porque se vayan mejorando las cosas en nuestro país, siempre en pro de nuestros derechos. En realidad no lo esperaba, de que luego de haber cesado en el cargo de jueza suprema de la Corte Suprema haya tenido este reconocimiento, donde se advierte un gran calor humano, mucha alegría y mucho compromiso de parte de todos los asociados del Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Un honor para mí haber recibido el reconocimiento de parte de todos ustedes. Sonrisas, talento y aprendizaje. Así culminó el taller de verano del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, un espacio donde los hijos de nuestros agremiados exploraron el arte, la cultura y la creatividad. Cada actividad fue una oportunidad para crecer, soñar y demostrar su talento. Con esfuerzo y dedicación, estos pequeños artistas nos recordaron que el futuro está lleno de luz y esperanza, bajo la gestión del doctor Luis Mita Curay. Seguimos promoviendo el arte y la cultura como pilares fundamentales del desarrollo, porque creemos en el poder de la educación y la creatividad para transformar vidas. Gracias a todos por ser parte de esta hermosa experiencia. Nos vemos en la próxima edición. No hemos visto algo similar desde hace mucho tiempo, que yo soy miembro del Colegio de Abogados del Callao, y este tipo de actividades es muy positivo, ¿no? Hemos visto pasar varias juntas directivas y no hemos visto un beneficio no solo para los agremiados, sino también para su familia, ¿no? En este caso para los niños. Tengo más de 30 años de abogada. Me parece una gran iniciativa porque anteriormente nunca se ha dado este evento. Felicito esta gestión y al doctor Mick. Me gustó participar en estas actividades que el Colegio de Abogados ha dado por primera vez que he estado escuchando. Lo que más me gustó fue la danza. Desde que era chiquito me gustaba cantar y bailar. La clausura definitivamente es algo que no había visto. Tengo 2 años ya en la colegiatura y es algo muy bonito, ha sido algo muy bonito. El decano ha pensado bastante en nuestras familias. Mi padre era el que venía trayendo a mi niño y tenemos los mejores recuerdos y sabemos que el doctor Mita va a continuar con esta labor y le agradezco bastante tanto al señor decano como a toda su junta porque se están viendo los resultados.
En el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, la seguridad de nuestros miembros y colaboradores es una prioridad. Pero, ¿sabes que por años los extintores estuvieron vencidos? Una verdadera bomba de tiempo. Para conocer el verdadero estado de los extintores, consultamos con un especialista. Estas son las palabras del técnico y las deficiencias que encontró. Mi nombre es Eric Yomona Marín, soy representante de la empresa John Externi. Hemos acudido a pedido del decano, del doctor, a hacer el mantenimiento de carga de los extintores y hemos encontrado que ya los equipos están vencidos. Pero lo que nos sorprendió en estos instantes ha sido que hemos encontrado extintores desde el año 2020 y este es un peligro. También hemos encontrado extintores, pero vencidos del 2023. No deben pasar por mucho tiempo el vencimiento de un extintor porque el extintor salva vidas. Ante esta grave situación, el decano Luis Mita Curay tomó acción inmediata. Implementamos extintores nuevos y operativos para garantizar la seguridad. Además, capacitamos a nuestro equipo para que esté preparado ante cualquier emergencia. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso, porque en el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, su seguridad es nuestra prioridad. La gestión del doctor Luis Mita Curay es acción, seguridad y compromiso. En sí agradecida con el Colegio de Abogados del Callao y la conferencia del doctor Ishin Mesa, me ha parecido excelente. Su ponencia ha sido A1. Me pareció muy interesante, muy didáctica y sobre todo el manejo del expositor en la forma cómo llegar, cómo sustentar y detalles que a veces uno no lo ve a pesar que somos abogados, que son un estudioso y especialista, como en este caso el doctor Ishii lo ha hecho. Con la brillantez, la sencillez y la humildad del doctor Ishii podemos nutrirnos todos los abogados de estos conocimientos. Muy magistral, me ha gustado mucho y esperamos que los demás colegas también participen para que puedan tener mayor amplitud con respecto a lo que hicieron, el trabajo que ellos puedan realizar. El Colegio de Abogados del Callao es para todos. Una conferencia magistral, agradecida por la invitación en el Colegio de Abogados San Martín. Yo represento a 2.250 abogados. Es un inicio de conferencias realmente de lujo. El doctor Elois ha sido miembro del Tribunal Constitucional, es un hombre de leyes, es un hombre de derecho y la comunidad jurídica agradece este inicio de conferencias al decano Mita Curay, así como también a toda su junta directiva. Y les deseo muchos éxitos. A la conferencia del día de hoy, La Voz del Colegio, está a cargo la magíster Ena Beatriz Soria Ramírez. En este caso le voy a dar el uso de la palabra al decano Luis Mita. Buenas noches, doctora magíster Ena Beatriz Soria Ramírez y demás participantes. Continuando con el ciclo de conferencias jurídicas virtuales, La Voz del Colegio, en esta oportunidad tenemos el grato honor de presentar a nuestra expositora con el tema El principio de tipicidad en el procedimiento disciplinario de fiscales. La doctora Ena Beatriz Soria Ramírez, abogada por la Universidad Nacional Emilio Valdizán, magíster en Derecho Procesal por la Universidad de Huánuco, estudios concluidos de doctorado en Derecho, Universidad Nacional Emilio Valdizán, estudios concluidos de maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires. Y sin más preámbulo, dejamos en el uso de la voz a la magíster Ena Beatriz Soria Ramírez. Muchas gracias. Buenas noches a cada uno de los presentes en la sala. Agradezco en primer lugar al Ilustre Colegio de Abogados del Callao, en la persona de su decano, quien ha tenido a bien antecederme, por la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes con uno de los temas que me apasionan en el ejercicio de mi profesión. Este es el derecho disciplinario, al cual, además, entre paréntesis, vengo ya hace algunos años desempeñándome en un área en donde directamente trabajamos con el derecho disciplinario, en este caso los fiscales, ¿no? Debo confesar para mí que ha sido un verdadero reto poder sintetizar el universo de aristas, todas frondosas y particularmente ricas en la consolidación de esta rama del derecho, para abordar
espero que con algún resultado útil y alentador, el principio de tipicidad y alguna de sus aplicaciones prácticas en el procedimiento disciplinario que se siguen a los fiscales en el Perú. Para ello, yo tengo que comenzar formulando una, una pregunta que constituye el punto de partida. ¿Cuál es la naturaleza del derecho disciplinario? Pero más propiamente, lo reformularíamos y diríamos en qué derecho se asienta el procedimiento administrativo disciplinario. Y estas dos preguntas no son para nada antojadizas, sino que al contrario van a explicar las diversas posturas y particularidades que se encuentran en el quehacer disciplinario, en el caso de los fiscales, ya sea porque se interpreta, se acota o a veces incluso se decide tomando como fuente el enfoque particular que pueda tener el agente disciplinante. ¿Sí? Si nosotros buscamos en la doctrina y en el tiempo, nos vamos a encontrar con diversos autores, todos ellos muy ilustres y bastante respetables en esta rama del derecho. Vamos a encontrar posturas que plantean desde su necesaria similitud con el derecho penal, ya que se desprendería de un único ius puniendi, hasta aquellas que van a plantear que su principal apoyo va a ser el derecho o la administración a secas. Van a haber posturas intermedias, por supuesto, en donde se va a admitir que una de las fuentes principales sería el derecho administrativo, el derecho laboral. Y más allá de eso, y sin a lo mejor detenerme en mi particular punto de vista, en donde tengo que ser enfática, pongo una línea muy clara entre el derecho penal y el derecho disciplinario. Lo cierto es que nosotros tenemos en el Perú una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en donde se va a marcar una postura muy importante y quizá desapercibida para algunos que no se han detenido en este particular punto que marca, como les decía hace un momento, el enfoque que luego uno va a tener al momento de aplicar las categorías propias del derecho disciplinario. Me estoy refiriendo a la sentencia 137 que fue emitida el 16 de abril del año pasado, en un caso en donde se planteó una cuestión competencial entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Más allá de lo que se haya decidido y las posturas que sobre algunas otras figuras también importantes se hayan explicado en este fallo, lo cierto es que el tribunal reconoce que el derecho disciplinario en el Perú constituye una disciplina autónoma e independiente del orden jurídico. Esta declaración, muy importante para mí, tendría que marcar lo que se ha insistido desde el derecho disciplinario para que haya una cabal comprensión y aplicación en el mundo disciplinario. Este reconocimiento que efectúa el Tribunal Constitucional no lo hace de manera singular o sin ningún eco en el derecho comparado, sino que el tribunal va a compartir el criterio que se establece en uno de los fallos de la Corte Suprema de Colombia. Si hay algo, dicen los
administrativistas colombianos, ¿no? Si hay algo que ellos pueden exportar es el derecho disciplinario, ¿no? Del mundo jurídico, porque no sé si para todos es de su conocimiento, pero en ese país, a nivel de Latinoamérica por lo menos, el derecho disciplinario tiene un desarrollo bastante respetable y creo que muy jugoso para quienes día a día nos dedicamos a esta rama del derecho, ¿sí? Ahora, el profesor Carlos Izaza, cuando habla precisamente del régimen disciplinario, dice que este es inherente a toda organización, independientemente cuál sea su naturaleza, porque en efecto toda organización va a tener un modo de reconducir, de exigir, de inspirar y, por qué no, también de sancionar y de expectorar de su interior a aquellos elementos que no contribuyen para la consecución de sus fines. Si nosotros aplicamos entonces esta idea al quehacer del Estado, entonces diremos que allí estamos hablando propiamente de un derecho disciplinario. Bueno, aterricemos en el tema que nos ha convocado el día de hoy, el derecho disciplinario de los fiscales. Y este no viene a ser sino justamente el régimen disciplinario, eso es, o ese esfuerzo que realiza en este caso el Ministerio Público para la consecución de sus fines, ¿sí? Pero, ¿cuál consecución de sus fines diríamos, no? Y quién al final va a determinar cuáles son los fines que persigue cada institución pública en este caso. Es de común conocimiento, entiendo, para todos los que estamos esta noche en esta ponencia, que es la constitución política la que le va a otorgar al Ministerio Público el cumplimiento de funciones que están cabalmente establecidas y nosotros podríamos decir que en siete principales, a partir de las cuales las normas y los códigos especiales van a desarrollar esas funciones que constitucionalmente le asigna la Constitución Política al Ministerio Público. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho disciplinario de los fiscales, estamos hablando de la exigencia que realiza el propio Ministerio Público a todos sus miembros para que les sea posible cumplir dentro de la sociedad el fin que la Constitución y las demás normas le ha asignado. Ahora, el cumplimiento de esos fines no quedan al arbitrio del fiscal de la nación o de los fiscales de turno, de los fiscales que van a ejercer esta función, esta noble función en un determinado lugar y periodo, sino que estos fines son exigibles por todos los ciudadanos y por el Estado del Derecho mismo, ¿sí? Es decir, que si el Ministerio Público no es capaz de cumplir con los fines que le corresponde dentro de la sociedad, entonces su legitimidad se va a ver cada vez menoscabada y, por supuesto, como lo que está ocurriendo el día de hoy en varios sectores, ¿no es cierto?, del Estado, el nivel de credibilidad y la confianza que se tiene en las instituciones cada vez seguramente irá disminuyendo. Entonces, el derecho disciplinario de los fiscales constituye precisamente ese régimen que se le va a exigir a los fiscales por pertenecer a esta organización que es el Ministerio Público. Ahora bien, uno podría decir, pero un momento, porque resulta que los fiscales también son sujetos de derecho, y en efecto es así. No es contraria a esta afirmación la redacción del artículo 2 de la ley 30483, que es la ley que regula la carrera fiscal. En esta parte es el artículo 2 del título preliminar de la ley. El legislador ha establecido que el ingreso a la carrera fiscal es voluntario. Quiere decir que los abogados
¿no es cierto? Vamos a tener un abanico de posibilidades para el ejercicio de nuestra profesión. Incluso estando dentro del Ministerio Público, tenemos la posibilidad de formar parte del sistema administrativo, fiscal, ser el soporte, o también encarnar la figura del fiscal, que es el representante del Ministerio Público. Es una decisión voluntaria, pero que si yo la realizo, si yo decido incorporarme al Ministerio Público, entonces me tengo que sujetar a las reglas que como institución, ha ido asentando a lo largo del tiempo y ha ido también amalgamando para que lo que se le ha encomendado no solo se cumpla, sino que sea progresivo ese cumplimiento hacia una consolidación de un Estado de Derecho. Entonces, se le va a exigir a aquel que ha decidido voluntariamente, repito, incorporarse al Ministerio Público, que reúna un cierto perfil primero. ¿Listo? Ese perfil se establece en el artículo 2 de la Ley de Carrera Fiscal, que tiene que tener varias características. Yo solamente quiero mencionar dos características, no porque sean las más importantes, pero que me parecen las más recurrentes al momento de poder tipificar una conducta. Y esto es la formación sólida, una formación jurídica sólida. Es lo que tiene que tener el fiscal. Por lo tanto, no puede justificarse un miembro del Ministerio Público con el desconocimiento que tiene de una norma o de los alcances de esta, porque el presupuesto para su incorporación es que posea ese perfil que incluye esta formación sólida, que además tiene que ser permanente, porque no es la que solamente ha presentado al momento de su incorporación, sino que tiene que constantemente irse actualizando y para que pueda estar a la par de la progresión, ¿no?, propia del ordenamiento jurídico. Por otro lado, también se le exige una conducta éticamente irreprochable. Yo sé que esto es como un cajón desastre, pero la jurisprudencia se ha encargado, espero que haya momento de conversarlo, si no es hoy, en otra oportunidad, pero se ha encargado de acotar, porque es verdad, la discrecionalidad en la posibilidad de imponer sanciones va a jugar un rol muy importante. En realidad, en la regulación disciplinaria, la discrecionalidad juega un rol importante y crucial, pero lo cierto es también, pues, que estando en un Estado constitucional, ninguna discrecionalidad es inmensurable, ¿no? Tiene que tener ciertas características, ciertas acotaciones para que pueda también coincidir o pueda, en este caso, tener cabida en un Estado constitucional. Entonces, hasta acá. Vamos recapitulando. Decíamos que el régimen disciplinario que aplica el Ministerio Público va a ser el derecho disciplinario de los fiscales, que estos se incorporan de manera voluntaria a la carrera fiscal. Está establecido así en la ley 3483, que ojo, y acá quiero hacer un paréntesis también, porque no han faltado cuestionamientos, es aplicable tanto para provisionales como para titulares, ya que no es para los que ejercemos o estamos en este ámbito específico de la función. No es extraño, por ejemplo, revisar o reparar en algunos argumentos que pretenden deslindarse de las regulaciones de la ley 3483 por ser provisionales. Y en realidad esta ley es aplicable tanto para titulares como provisionales, porque regula el ejercicio del representante del Ministerio Público y por lo tanto no hay ninguna diferencia, ¿no? Bueno, entonces, ahora, siendo así, tenemos que también seguir reparando en lo siguiente antes de propiamente hablar de algunos aspectos de la tipicidad.
¿Para qué el derecho disciplinario? Nosotros haríamos la pregunta de rigor, ¿no? ¿Para qué el derecho disciplinario? Y es ahí en donde nosotros vamos a encontrar, como les decía hace un momento, el correcto funcionamiento de la entidad como el principio y el fin de esta rama del derecho. Porque de lo contrario no se podrían cumplir los fines que le impone el ordenamiento jurídico al Ministerio Público y la desviación o la omisión sería a lo mejor una práctica generalizada obviamente con la deslegitimación y la descredibilidad que se puede encontrar, ¿no? En este caso, en el Ministerio Público. Ahora, nosotros nos preguntamos entonces, ¿y qué es lo que la ley de la carrera fiscal le exige a los fiscales? Bueno, para poder ir aterrizando el tema, nosotros encontramos en la ley de la carrera fiscal que hay 22 deberes, 14 prohibiciones y 7 impedimentos. Para comenzar. Digo para comenzar porque hay deberes cuya redacción o alcances es abierto y por lo tanto exige la remisión a normas que son mucho más especiales o específicas, lo cual no es en realidad un desliz o digamos una vulneración a las garantías que pueda tener el fiscal, sino al contrario se explica considerando la necesidad de que el Ministerio Público como institución también pueda evolucionar y por lo tanto no puede quedarse supeditada a deberes que han sido diseñados en su momento, sino que tiene que ir también a la par de la realidad y la necesidad de la función fiscal. ¿Listo? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta los deberes, las prohibiciones y los impedimentos que están contenidos en la ley que regula la carrera fiscal? Porque cuando nosotros vamos a realizar una imputación, vamos a partir tomando como centro, como elemento crucial, la infracción de los deberes. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver, bueno, aquí en esta otra diapositiva y con esta de paso termino con las diapositivas, como lo vemos en los artículos 45, 46 y 47, el legislador ha clasificado las faltas que pueden ser cometidas por un fiscal en leves, graves y muy graves. Pero además de darnos una lista de conductas que van a ser muy puntuales y que van a ser taxativas, también van a haber tipos infractores que van a ser abiertos. Es decir, que para que pueda entenderse a cabalidad, vamos a tener que remitirnos a estos deberes, prohibiciones o impedimentos. Sin embargo, quiero hacer una precisión. Cuando uno califica una conducta, lo primero que tiene que hacer es reconocer el deber que ha transgredido el fiscal. Y esto es muy importante y le ayuda y nos ayuda también como órganos disciplinarios a poder acotar la infinitud de conductas que podrían ser típicas o atípicas. Porque puede ser, y que de hecho suceda, por eso hay que evaluar caso por caso, que un fiscal no tenga conocimiento cabal y al detalle de la función específica que le correspondía en un caso en concreto. Puede ser. La casuística en realidad nos da cuenta de eso y les voy a explicar por qué luego. Entonces, pero de lo que sí tiene que estar seguro el órgano disciplinario y el fiscal también para que evite cometer inconductas funcionales o faltas disciplinarias, es de los deberes que le corresponde observar.
Es decir, que si nosotros como órganos disciplinarios nos hemos asegurado que los fiscales tomen conocimiento de los deberes, lo cual viene desde la publicidad de la ley, ¿no es cierto? Porque una ley se publica, su, su conocimiento se presume, ¿no es cierto? Entonces, pero más allá de eso, si el fiscal conoce los deberes que le corresponde observar en el ejercicio de su función, no puede alegar, o por lo menos no puede hacerlo con altas probabilidades de deslindar su responsabilidad, que no conocía la falta que se le atribuye. Porque la falta se va a configurar a propósito o como consecuencia de la infracción de uno o más deberes. Menciono esto porque una característica precisamente de la tipicidad en el derecho disciplinario, ¿no es cierto? Es que la taxatividad tiene matices, tiene matices. En el derecho penal, salvando los casos de las leyes penales en blanco, más allá de esa particularidad, en el derecho penal el catálogo que nos ofrece la ley penal es bastante conciso, bastante taxativo, la descripción de la conducta es muy puntual. Eso no va a ocurrir en el derecho disciplinario. Eso no ocurre en el disciplinario de los fiscales, no en todos los casos. Porque el legislador lo ha entendido, no solamente del país, sino el legislador ha entendido al momento de atender esta área del derecho, que es el derecho disciplinario, ha entendido que si queremos dotarle de herramientas a una entidad cuya función además es crucial en la sociedad, queremos dotarle de herramientas eficaces para que cumpla su función, entonces le tiene que dar una apertura para que de modo propio llene la conducta que el legislador establece, pero la llene con la casuística y con lo que resulta de la aplicación diaria en el ejercicio de la función fiscal. Pretender que el legislador agote todos los supuestos, primero, dice el profesor García Enterría, que sería lírico. Es imposible. ¿Sí? Es imposible. Segundo, que no sería eficaz. No sería eficaz porque si hay algo frondoso de manera superlativa en el mundo del derecho, es el derecho administrativo. Y recordemos que el régimen disciplinario forma parte del derecho administrativo sancionador y este del derecho administrativo. Entonces, ¿quién mejor que el propio sector, en este caso el Ministerio Público, quién mejor que el propio Ministerio Público para que pueda dotar de contenido a la falta que el legislador redacta en esta ley 3483? Con eso, no solamente nos vamos a asegurar, toda la sociedad me refiero, de que contemos con un Ministerio Público eficiente y a la altura de las funciones que le encomienda la Constitución, ¿no? Sino que vamos a hacer que el derecho disciplinario en verdad se constituya en una herramienta, en una herramienta clave, digamos, para el perfeccionamiento, ya no solo del derecho en sí, sino del perfeccionamiento de esta institución en particular. Entonces, regresando al tema de los deberes. Como fiscales, ¿qué es lo que corresponda? Que los conozca de manera cabal. Conociendo los deberes, reconociendo las prohibiciones y teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, para no incurrir en los impedimentos, entonces
el ejercicio de su función siempre estará por la senda que no se encuentre necesariamente con el derecho disciplinario, porque no hará falta disciplinar a ese fiscal, ya que éste habrá actuado de acuerdo a los deberes que le establece la ley que regula su función y por ende estará también cumpliendo los fines del Ministerio Público. Ahora, uno dice en el desarrollo de este tema, pero ¿y qué ocurre, por ejemplo, si un fiscal, a pesar de que en la ley se reconoce la especialidad, ¿sí? Es un derecho de los fiscales, porque no es que esta ley solamente regule derechos, previsiones, impedimentos, sino también derechos, y uno de ellos es justamente la especialidad. Entonces, ¿qué ocurriría si un fiscal de una especialidad determinada es, por ejemplo, rotado a un despacho en donde va a tener que abocarse ahora a otra rama del derecho y que su rotación haya sido reciente? Es aquí en donde la razonabilidad y la proporcionalidad, que son dos exigencias o dos categorías para que cualquier medida que adopte, en este caso el Estado empleador, ¿no es cierto?, esté dentro de los cauces constitucionales, la razonabilidad y la proporcionalidad juegan un rol muy importante, porque no se le puede exigir con la misma intensidad a un fiscal que bajo las circunstancias que he comentado infringe un deber que a un fiscal que siendo rotado ya haya tenido tiempo razonable para que pueda reconocer las nuevas funciones que le corresponda o siendo de la especialidad y es más, teniendo varios años, ¿no es cierto?, en el ejercicio de esa función en específico. Entonces, en, se evalúa caso por caso, pero tiene responsabilidad, en este caso el órgano disciplinario, para que sus decisiones sean razonables, proporcionales, justas y por lo tanto no se desvíen del fin que tiene el disciplinario. Esto es, les repito una vez más, que el Ministerio Público cumpla su función a cabalidad, ¿no? Porque la finalidad no es que se sancione, aunque por supuesto esa será la medida que en algunos justificados casos se tiene que adoptar, pero el derecho disciplinario en sí va a ser eficaz cuando trabaja en el ámbito previo a la comisión de la falta. Traigo a colación, dicho sea de paso, esto último que he mencionado, porque el régimen disciplinario de los fiscales en la actualidad abarca varios momentos, no solamente el momento de la sanción, aunque por supuesto yo sé que en ese momento es en donde se va a sintetizar, si se quiere, ¿no?, el régimen disciplinario en su máxima expresión, pero no es lo que se busca, sino que va a comenzar con otros momentos previos, por ejemplo, como la prevención o las buenas prácticas que se tienen necesariamente que recoger y que trabajar mucho, ¿no?, al interior de una institución. Bueno, entonces, dicho esto, yo voy a dejar de compartir en realidad porque quiero un poco que conversemos sobre particular. Igual vamos a complementar con algunas preguntas que ustedes tengan, pero yo quisiera hacerles la precisión de algunas. A ver, un ratito, por favor, voy a terminar la presentación. Entonces, les estaba mencionando de que la ley de carrera fiscal reconoce tres tipos de faltas, siendo las leves, las graves y las muy graves, en sus artículos 45, 46, 47, respectivamente. Ahora, uno diría, ¿cuáles van a ser los criterios que vamos a tener en cuenta al momento de realizar la calificación de la falta disciplinaria? Y es ahí en donde justamente la tipicidad va a jugar un rol importante, ¿no? Entonces, si nosotros
revisamos el catálogo que el legislador ha colocado en esta ley, vamos a encontrar que hay algunas faltas cuya estructura ya reconoce de manera nítida los elementos que nos permiten su configuración, sea leve, grave o muy grave. No vamos a tener mayores inconvenientes porque el propio legislador ya los ha incorporado, ¿no? Ya los ha incorporado. Les quiero citar un ejemplo. ¿Sí? Una falta leve. Cuando el legislador nos dice que el fiscal incurre en falta leve, si de manera injustificada llega a su despacho fiscal tarde, hasta por 2 veces en el periodo de un mes, uno, la verdad, el juicio de subsunción no va a tener mayores dificultades. Uno revisa el resolutivo correspondiente que se haya emitido en el distrito fiscal, ¿no es cierto?, en específico, revisa los horarios de ingreso, contabiliza si son 1, 2 o más en el periodo de un mes, nada difícil, y entonces subsume esa conducta en una falta leve. Todos los elementos típicos de esta falta han sido incorporados por el legislador. ¿Listo? Tarde, todos sabemos lo que significa llegar tarde a un despacho. Lo único que tendríamos que tener es una norma administrativa. Ojo, eso sí, es importante tener una norma que establezca de manera cabal cuál es el horario, y posterior a ello uno dirá, ok, llegó tarde. Menciono aparte los casos particulares en donde, por supuesto, va a haber una justificación. Eso ya lo vamos a ver fuera del juicio de la subsunción propiamente en cuanto a la tipicidad, pero lo cierto es que una primera aproximación nos hace llegar a la conclusión de que no es nada difícil llegar a calificar esta conducta. Ahora, de la misma manera también el legislador, como falta grave, ha incorporado en su catálogo el ejercicio, por ejemplo, injustificado de labores relacionados con su función, dice, fuera del despacho fiscal. Admitir o formular recomendaciones en investigaciones fiscales o procesos judiciales, tampoco es complicado hacer la subsunción, porque uno tendría que revisar si efectivamente han habido formulaciones o admisiones de recomendaciones, ¿no es cierto?, dentro de una investigación vigente, un proceso judicial vigente, y uno dice, bueno, en este caso, qué duda cabe, es una falta grave. Es decir, el legislador ha procurado, y tiene que ser así porque la doctrina y la jurisprudencia y las cortes los fallos de la Corte Internacional han insistido muchísimo. Las faltas, que son particularmente muy graves, por ejemplo, tienen que estar necesariamente reguladas al detalle, ¿sí? Al detalle. Pero también se reconoce ese espacio de discrecionalidad que tiene la administración, porque, como les decía hace un momento, si no se les otorga ese espacio, difícilmente podrían cumplir a cabalidad la función que les está encomendada. Y nosotros, en el caso del régimen disciplinario de los fiscales, nos vamos a encontrar con una difícil calificación en cuanto a ciertas conductas, porque pueden a su vez constituir una falta leve, grave o muy grave. Por ejemplo, si nosotros reparamos en la falta que está prevista como leve en la ley de la carrera fiscal, en su inciso, un momentito, por favor, ya. En su inciso 9, el legislador nos dice que si el fiscal incurre en negligencia en el cumplimiento de los deberes, cuando no constituyan falta grave o muy grave, es leve. Entonces, en negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, es decir,
había un deber que le correspondía. Este deber ha estado recogido en algún instrumento normativo, sea que se haya expedido al interior del Ministerio Público o lo hayan estado en los códigos sustantivos o procesales también. Y encontramos que el fiscal, por alguna razón, ¿no es cierto?, ha desatendido ese deber. Pero el legislador nos dice que va a ser leve si es que la propia ley no lo califica como grave o muy grave. Pero si nosotros nos remitimos al numeral 13 del artículo 47 de esta misma ley, encontramos de nuevo que si el fiscal incurre en alguna acción o omisión que compromete gravemente los deberes del cargo, esta conducta ya no va a ser pues leve ni grave, sino es muy grave. Entonces uno dice, ¿y qué elemento diferenciador tengo yo que considerar para que sea leve o sea muy grave? Entonces, cuando uno determina la conducta, tiene que tener en cuenta dos cosas. Primero, que la conducta, al ser una circunstancia que acaece en el mundo fáctico, yo no puedo incorporar ninguna valoración en principio, porque si yo de plano atribuyo una conducta valorando o omitiendo un juicio de que es muy grave, me voy a ver en serias complicaciones luego, porque si no he acabado, no he agotado con redactar lo que ha ocurrido en el mundo fáctico primero, luego cómo me salto sin tender el puente de que constituye una falta grave. Entonces, es muy importante que al momento de calificar una conducta, uno pueda narrar los hechos tal cual hayan ocurrido en el mundo fáctico, ¿sí? Entonces, si por ejemplo un fiscal no ha asistido a una audiencia de manera reiterada y que como consecuencia se ha afectado la, la eficacia o el éxito, digamos, de ese proceso en particular, ¿no? Entonces, yo tengo que narrar el hecho ciñéndome a lo que ha hecho el fiscal, en este caso, con su conducta omisiva de no asistir. Luego pasamos a otro momento en donde evaluaremos qué deberes ha incumplido. Recuerden, hace un momento les decía que el centro de atribución de una conducta reprochable va a ser el incumplimiento de deberes. Entonces, yo tengo que poder identificar qué deberes con esa conducta, sin todavía emitir ningún juicio sobre la conducta, qué deberes ha quebrantado. Y es ahí en donde con la motivación tengo que dotarle de contenido. Una vez hecho o una vez identificado los deberes que se ha vulnerado, yo pasaré ahora sí, considerando ya la gravedad de la conducta, considerando los elementos que el legislador ha incorporado en el tipo, entonces pasaré a evaluar si se trata de una conducta leve, grave o muy grave. ¿Listo? Entonces, ahora, uno puede decir, pero en la falta disciplinaria que acaba de narrar Beatriz, resulta que el legislador solamente ha mencionado que ha habido un grave compromiso de los deberes del cargo, pero ni se ha señalado cuáles deberes, ni tampoco se ha dicho cuáles, de qué intensidad ha tenido que ser la vulneración a esos deberes. Entonces, allí nosotros tenemos que recurrir a un marco primero normativo y luego discrecional. Cuando digo normativo, me refiero a que los deberes del cargo no son producto de la vehemencia del órgano disciplinario, sino que esos deberes han sido ya establecidos por el legislador, sea de manera directa o sea de manera indirecta, es decir, desde la ley o desde las facultades que le ha conferido al sector en específico para establecer ese deber. ¿Sí? Primero eso. Luego, la discrecionalidad.
Para que el órgano disciplinario discrecionalmente llegue a la conclusión de si una falta es leve, grave o muy grave, tiene que poder aterrizar la conducta del fiscal en el caso en concreto. Sé que se aboga actualmente por la unificación de las normas disciplinarias. Estoy de acuerdo hasta cierto punto. Y no lo digo solamente yo, sino que hay mucho eco en la doctrina. Hay que pensar en la producencia o contraproducencia de recoger en un único cuerpo normativo todas las faltas disciplinarias que pueden cometer los servidores o los funcionarios públicos. Porque cada sector es diferente y requiere de un tratamiento diferente. Entonces, la discrecionalidad va a encontrar límites en la propia Constitución, en la ley y en los fines por los cuales el legislador le ha otorgado esa discrecionalidad. Y para el administrado, en este caso el fiscal, va a ser muy importante y es más, resulta una garantía la motivación que puede hacer el órgano disciplinario para poder justificar de manera suficiente por qué la vulneración de ciertos deberes ha generado un compromiso grave en el cumplimiento del cargo. Entonces, es a partir de la motivación que realiza el órgano disciplinario que el derecho de defensa que tenga el fiscal expedito para poder ejercerlo se cristalizará. De lo contrario, va a ser una labor imposible para el fiscal y por ende la solidez de ese reproche disciplinario seguramente que va a ser puesto en tela de juicio. Yo quiero aprovechar este espacio, ¿no? Porque es importante que nosotros pensemos en el país, pensemos, como ya de hecho lo han hecho en otros lugares, ¿no? El típico ejemplo, por ejemplo, de Colombia, que yo les mencionaba hace un momento, es importante que nosotros pensemos en un órgano disciplinario especializado, como de hecho ya no es que el Perú no haya andado ese camino, porque estamos en pleno concurso para poder designar jueces de control. Y lo propio seguramente vendrá luego con los fiscales de control. ¿Por qué es importante que un país pueda poner el foco en esa especialidad? Porque ninguna entidad, en este caso el Ministerio Público, va a poder marchar conforme la sociedad y el ordenamiento jurídico le exige si es que no cuenta con un órgano disciplinario especializado. Y especializado no quiere decir solamente de denominación, sino de funcionarios y servidores que forman parte de ese órgano disciplinario. Porque la mirada desde esta particular rama del derecho tiene sus implicancias al momento de tomar decisiones, establecer derechos, poner acotaciones o incluso desenvolver el propio procedimiento. No podemos trasladar las reglas del derecho penal, en el caso de la tipicidad, por ejemplo, tal cual al derecho disciplinario. Tiene que tener matices. Y esos matices no están, en todo caso, reservados a cualquier funcionario. O sea, esos matices los va a poder recoger de manera cabal aquel que tiene una formación en derecho disciplinario. Con esto no digo que el que sepa derecho disciplinario se baste solo con el derecho disciplinario, sino al contrario, porque tiene que conocer las otras ramas del derecho, ya que va a ser ese
su caldo de cultivo para poder tipificar las conductas de manera apropiada. Pero la mirada del disciplinario le va a garantizar a la institución que pueda estar a la altura de los fines que le exige la sociedad. Entonces, en el caso de la tipicidad, exige un conocimiento, sí, bastante prolijo en cuanto a que, la forma que tiene que manejar tanto el órgano disciplinario cuando atribuye una conducta o reprocha la comisión de una falta disciplinaria, como también al propio fiscal que requiere el conocimiento necesario para que siempre se conduzca de cara a esos deberes que ya están previamente establecidos en la ley. Yo quiero, para ir concluyendo, espero que entiendan que este es un tema bastante amplio y espero también que tengamos otra oportunidad de seguir hablando sobre lo mismo, pero yo no quisiera cerrar esta pequeña intervención sin antes poner el dedo, ¿sí?, en las sanciones que se vienen aplicando a propósito de la tipificación que se realiza de las faltas disciplinarias de los fiscales. Seguramente es del conocimiento de varios de ustedes, ¿no?, que este año el Constitucional está anulando no pocos fallos de la Junta Nacional de Justicia, porque se han cometido errores precisamente al tipificar la conducta y al graduar la sanción. La graduación de la sanción es todo otro tema que ameritaría una conversación exclusiva, pero sin embargo creo que es importante tener en cuenta que nosotros no podemos exigir, ya sea al momento de imputar una conducta o al momento de imponer una sanción, nosotros no podemos exigirle al fiscal que satisfaga una necesidad pública con su conducta. Me explico. Si nosotros al momento de imponer una sanción y de intensificar esta, decimos que corresponde determinada de las posibilidades que nos otorga la ley, ¿no?, la destitución, por ejemplo, nosotros no podemos recurrir a un argumento que sea bastante general o vago. Nosotros no podemos decir que se amerita una sanción intensa como la destitución, por ejemplo, ya que de lo contrario estaríamos admitiendo o estaríamos nosotros tolerando un tipo de conducta en particular y que no abona al cumplimiento de los fines que tiene la institución. Este tipo de argumento, que de hecho ha sido usado y espero que ya corregido a propósito de estos fallos, no satisface para nada ni la tipicidad, ni la motivación, ni la característica de nuestro Estado, que es constitucional, ni la progresión que se ha ido alcanzando en todos los ámbitos del derecho, del cual el derecho disciplinario no es ajeno. Porque si bien es cierto, la imposición de una sanción tiene una relación directa con los fines que está buscando la institución, pero nosotros tenemos que estar en la posibilidad de justificar caso por caso, por qué esta conducta del funcionario ha generado, por ejemplo, el descrédito de la institución en la sociedad. No decirlo de manera concreta es instrumentalizar al administrado. ¿Por qué? Porque en buena cuenta todas las faltas disciplinarias van a generar en mayor o menor medida un descrédito, porque el incumplimiento de una función
hace que el ciudadano desconfíe del Ministerio Público. Pero si yo quiero aplicar una sanción intensa o quiero graduar para que sea proporcional y razonable, tengo que poder identificar los elementos específicos de la falta que he atribuido y de la modificación que ha generado esa conducta en el mundo fáctico para yo poder justificar con solidez esta intensidad de la sanción. Entonces, yo les invito, ¿no?, a revisar los últimos fallos del Tribunal Constitucional, en donde se ha incidido mucho en esa labor del órgano disciplinario, en la que si bien se les reconoce su misión y por supuesto es loable, pero sin embargo no nos olvidemos que nos manejamos pues dentro de un Estado constitucional de derecho, ¿no? Ahora, recordemos, y con esto ya finalizo, que cuando nosotros hablamos de un régimen disciplinario de fiscales, lo que estamos haciendo es recurriendo a una medida que de por sí no, no traduce el buen funcionamiento de la entidad, porque el buen funcionamiento no tendría que esperar la intervención del derecho disciplinario, por lo menos en su fase de sanción, para poderse conducir observando los deberes, evitando las prohibiciones y los impedimentos que nos exige la ley, sino que con un grado de internalización suficiente, cada uno de los representantes del Ministerio Público en este caso tendrían que ejercer en el día a día su función apegados a esas exigencias. Eh, pero lamentablemente al no hacerlo tiene que intervenir el derecho disciplinario. Entonces, claro, es una herramienta cabal, positiva, necesaria, pero mm, nosotros no nos confiemos o no esperemos llegar todavía a esa ratio para esperar un buen funcionamiento de la institución. Al contrario, ¿no? Los retos de un disciplinario en la modernidad es que trabaje en el campo de la prevención, porque no podemos esperar a que un deber ya esté infringido, a que el descrédito ya se haya agotado, que ya se haya dado en la sociedad, a que el ordenamiento jurídico ya haya sido vulnerado, para que nosotros podamos reaccionar. Todos tenemos que trabajar en pos de un derecho disciplinario que sea, en lugar de reactivo, preventivo. Pero, bueno, mientras tanto, siempre estaremos nosotros ejerciendo la función de manera razonable, proporcional y por supuesto cuidando que los elementos como la tipicidad sea bien aplicado en cada caso en particular, ¿no? Yo entiendo que, bueno, el tiempo que les he demandado con este espacio, yo les agradezco más bien porque entiendo que deben tener cosas mucho más interesantes que seguramente escuchar este tema o esta ponencia, pero igual les quiero agradecer por su participación, ¿no? Estoy viendo en el chat algunas, algunos mensajes, no sé si en este caso, bueno, no se tratan de preguntas, no sé si me podrían indicar si tienen una caja de preguntas o Sí, doctora, admitimos. buenas noches. Gracias por su ponencia. Sí, tenemos la mano alzada del doctor Oscar. Si le pueden dar, por favor, el uso de la palabra. Ok, claro, claro que sí. Muchas gracias, doctora Soria. Muy interesante su exposición. Muy agradecido. Quería hacerle una consulta o algunas reflexiones sobre el proceso disciplinario contra los fiscales. Muchas veces he podido observar que cuando el órgano o la Autoridad Nacional de Control, en este caso, solicita al fiscal denunciado que haga sus descargos, no se precisa cuál es la imputación. Simplemente lo que se hace es como un copia y pega con puntos suspensivos, sin ninguna vinculación con ninguna falta en específico o con una prohibición o con algún impedimento.
Recuerdo el caso que en una ocasión me corrieron traslado y les dije que no sabía qué responderles porque no había ninguna imputación específica en mi contra. Entonces les pedí que por favor le pidieran al denunciante que precisara en qué consistía la denuncia. Y la persona no contestó absolutamente nada y me archivaron la denuncia, ¿no? Entonces, no sé si es que está fallando el sistema o hay una excesiva carga, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, eh, cuando uno denuncia, tiene todo el tiempo del mundo para hacer una denuncia, pero al fiscal le dan 5 días para contestar. Entonces, no sé si ese plazo será razonable, se puede pedir una ampliación de plazo, se puede pedir que se precisen las imputaciones, se precisen las infracciones o las faltas, o no sé, pero me da la impresión de que es una especialidad, como usted dice, que falta desarrollarse bastante y que quizás con su experiencia pueda hacer algunos planteamientos de cómo se debería mejorar para que funcione mejor en sí para todos los involucrados. Muchas gracias. Muchas gracias más bien, porque la pregunta sumamente importante me permite hacer algunas acotaciones, ¿no? al respecto. En la actualidad, en el caso del procedimiento disciplinario de fiscales, nosotros dentro de nuestro reglamento vamos a encontrar varias fases. Bueno, ahora y antes también. Vamos a encontrar fases que van a ir dándole en este caso al órgano disciplinario la posibilidad de delimitar con más claridad la conducta que vamos a reprochar y también a los fiscales de poder ir ejerciendo su derecho de defensa según avance el, el procedimiento o la investigación primero. Es cierto que en la investigación o indagación preliminar, que es la primera parte de un procedimiento, tanto la ley como el reglamento no recoge instituciones de manera específica que permitan hacer un correcto ejercicio del derecho de defensa, ¿sí? Es mi particular punto de vista, pero voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un debido procedimiento que tiene que ser transversal a todas las etapas del procedimiento disciplinario, no tenemos que encontrar límites para que el fiscal pueda ejercer este derecho en cualquiera de sus expresiones, que dice la ley 27.444, cuya aplicación es supletoria, incluye pues el ejercicio de la palabra, ¿no? O presentar documentos, en general todos los medios de prueba que uno estime conveniente, para que rápidamente pueda verse liberado de cualquier imputación o de cualquier reproche o investigación que se nos realice. Las fases, no en todas las fases se admite el ejercicio de ciertas expresiones de este derecho. No sé si ustedes han tenido la ocasión de revisar, pero por ejemplo el Tribunal del Servicio Civil, Servir, incluso tiene sentado en una jurisprudencia vinculante que en la etapa preliminar, que para el caso de fiscales sería la indagación preliminar, le atañe solamente a la administración. Y uno, con formación jurídica y estando claros en lo que el derecho disciplinario busca, uno se pregunta si acaso en esa primera fase el fiscal no tiene la posibilidad o no le tendría que asistir ese derecho con la misma intensidad que en las otras etapas, si no es más. ¿Por qué? Porque es cierto que en la primera etapa el órgano disciplinario está copiando y por lo tanto todavía no puede hacer una imputación, ¿no?
Por eso es que nosotros hablamos de hechos referenciales. Todavía no es la imputación, porque la imputación propiamente es con el procedimiento disciplinario, pero tiene que haber hechos referenciales que le permitan al fiscal también conocer lo que se le está atribuyendo y por lo tanto poder ejercer su derecho de defensa. No obstante, no obstante, si bien es una etapa que le atañe de manera más propia al órgano disciplinario, pero eso no tendría que significar, no tiene como correlato que el fiscal se vea impedido de participar en todas las etapas y de conocer y de ejercer todos los mecanismos que le franquea la ley para que pueda de modo liminar, aportar elementos que de plano hagan que una conducta que nos estaban a lo mejor atribuyendo, o sea, el quejoso de parte, ¿no? Ya quede dilucidada. Entonces, eh, no hay una prohibición, ojo, y recuerden que la interpretación correcta del principio de legalidad en el derecho administrativo, ojo, no es que solamente la administración hace lo que la ley le autoriza. Hay que entender que esta interpretación ha sido inicial del principio de legalidad. O sea, la administración ya no puede hacer solo lo que la ley le dice, sino que tiene que realizar las otras facultades implícitas para lograr lo que la ley le exige. Entonces, esta es una interpretación, si se quiere, progresiva o en un segundo momento, que seguramente se seguirá desarrollando, pero no nos podemos quedar en la primigenia. Entonces, si bien, por ejemplo, la etapa de la indagación preliminar tiene determinadas acotaciones, nada obsta para que el órgano disciplinario, con criterio muy amplio y basados en el principio de verdad material, por ejemplo, podamos buscar en los argumentos que nos pueda brindar el administrado, en este caso el fiscal, datos fidedignos que nos permitirán adoptar una decisión más ajustada a derecho. Entonces, como decía hace un momento en la exposición, eh, pesa, pesa en realidad el criterio y el conocimiento y la formación que tiene que tener el agente disciplinante, porque eso es lo que al final va a definir si ciertos derechos se van a ver o no cristalizados en las diversas etapas del procedimiento. Como bien señalaba en la persona que preguntó, el doctor, no recuerdo su nombre, discúlpeme, pero en efecto el derecho disciplinario es una rama que está en desarrollo en el país y esperemos que siga desarrollando y vamos a tener mucha responsabilidad los que estamos en el órgano disciplinario para que sea por los cauces correctos y de acuerdo a los matices y a la especialidad que corresponde a un derecho disciplinario, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Bueno, hay en realidad otras aristas que podría tocar a propósito de la pregunta, pero entiendo que también todos estamos con el tiempo limitado. No sé si en todo caso he podido contestar a tu pregunta o si quisieras de repente hacer alguna réplica, por favor, la persona que ha preguntado. No, muchas gracias, doctora, muy amable. Ok. Solamente para terminar esa parte, la que me preguntabas, mira, en el actual reglamento, por ejemplo, de la Autoridad Nacional de Control, ¿no? Que regula el procedimiento disciplinario contra los fiscales, si bien no se, o al contrario, si bien se establece que, por ejemplo, el informe final que emite el órgano preliminar no es notificado al fiscal, yo sugeriría que se piense, que se piense y de manera seria en poder notificar ese, ese acto, que no es administrativo, me queda clarísimo, en todo caso, es una actuación interna. Sin embargo, creo que a partir de su notificación también se estaría cristalizando el debido procedimiento. En este caso, en su faceta de oportunidad. Porque una cosa es que yo pueda realizar alegatos a un IFI, a una imputación ya con un procedimiento abierto o una sanción, y otra muy diferente que lo pueda hacer en etapa preliminar cuando apenas concluye la indagación. Pero eso es una reflexión personal, no está recogido, pero entiendo que nada obstaría que comencemos
a mirar esos derroteros. Bueno, no sé si aún tengo más tiempo para responder otras preguntas o... Sí, doctora, justo iba a indicarles a los asistentes, en primer lugar, que el link para el certificado se encuentra en el chat de este Zoom y si alguien tuviera alguna duda o consulta con la doctora, por favor, alzar su mano para darle el uso de la palabra. Doctora, su ponencia ha sido muy clara, muy explícita, agradecerle, ¿no?, por el tiempo brindado. Asimismo, el Ilustre Colegio de Abogados del Callao le está dando un reconocimiento virtual para poderlo proyectarlo, por favor. Gracias, doctora. Le doy el uso de la palabra al decano para la despedida. Muchas gracias. Magíster Ena Beatriz Soria Ramírez, en nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Callao y Junta Directiva en plena, queremos testimoniar nuestro agradecimiento por tan brillante exposición y también aprovechar para agradecer al maestro Luis Alejandro Ichimesa por hacer posible que usted el día de hoy nos haya acompañado. Muchos éxitos en su vida personal, profesional y reiterarle nuestra gratitud. Muchas gracias a mí por la oportunidad.